Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador, estado de excepción y toque de queda tras los atentados. La medida anunciada por Guillermo Lasso rige para las regiones de Guayas y Esmeraldas, donde grupos criminales libran una batalla contra las fuerzas del orden por los traslados de reos. Bolivia. El conflicto por el censo no para y hay nuevos enfrentamientos. La oposición pidió una sesión especial de la OEA por el conflicto con el gobierno por el censo. El presidente Arce alertó sobre la amenaza de un nuevo golpe de Estado. Corea del Norte dispara otros 4 misiles balísticos. Las Fuerzas Armadas surcoreanas afirmaron que Corea del Norte disparó otros 4 misiles balísticos en la mañana del miércoles como parte de una oleada de disparos a lo largo del día, incluyendo un misil que cayó cerca de aguas de Corea del Sur. Los militares del sur dijeron que detectaron los disparos desde 2 puntos de la provincia norcoreana de Pyongyang Norte y tras analizarlos se determinó que fueron misiles balísticos de corto alcance. Corea del Sur denuncia invasión territorial luego de que Corea del Norte lanzara por lo menos 10 misiles balísticos de corto alcance, uno de los cuales cayó a poco más de 50 kilómetros de la costa oriental de Corea del Sur, informó el ejército sureño. Seúl detectó estos misiles balísticos de corto alcance lanzados por Corea del Norte desde el área de Wonsan, en la provincia de Gangwon, hacia el Mar del Este, detalló en un comunicado el Estado Mayor Conjunto. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trató de disparos. Uno de ellos cayó dentro del territorio surcoreano. Seúl ordenó la evacuación de una isla y el presidente Yoon Suk-yeol convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional luego del lanzamiento militar en el Mar del Este, que se convirtió en el número 36 en lo que va del año por parte del régimen de Kim Jong-un. Ecuador, estado de excepción y toque de queda tras los atentados. Rige el toque de queda en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso ordenó la medida junto con el estado de excepción tras la muerte de 5 policías en manos de los narcos. Al menos 13 atentados fueron perpetrados por bandas de narcos este martes. El estado de excepción se aplica en las provincias de Guayas y Esmeraldas, 2 de las más golpeadas por la violencia narco. El toque de queda rige desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. La medida, de efecto inmediato y que durará 45 días, fue decretada ante una grave conmoción interna y permite al mandatario emplear a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. La criminalidad producida en Ecuador, donde bandas de narcotraficantes se disputan a fuego el poder en cárceles y calles, también derivó en la retención temporal de 8 guardias penitenciarios en un reclusorio del puerto petrolero de Esmeraldas. La cartera de Educación suspendió las clases de este miércoles en Esmeraldas. Brasil comenzó la transición de gobierno. El presidente Jair Bolsonaro finalmente habló por primera vez desde la victoria de su adversario Lula da Silva.
Tras casi 2 días de silencio, el mandatario dio un breve discurso de 2 minutos, se reivindicó como líder de la derecha y no se refirió a la derrota. Además, pidió que las protestas de sus simpatizantes sean pacíficas y aseguró que seguirá cumpliendo todos los mandatos de la Constitución. Sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Tras el discurso de Bolsonaro, el Supremo Tribunal de Brasil consideró que el presidente reconoció la derrota en el balotaje. En un breve comunicado, la máxima corte del país resaltó la importancia del pronunciamiento del primer mandatario tras la victoria de Lula da Silva. El Supremo Tribunal Federal consigna la importancia del pronunciamiento del presidente de la República al garantizar el derecho de ir y venir en relación con los bloqueos y al determinar el inicio de la transición, reconocer el resultado final de las elecciones, sostiene la misiva de la máxima corte del país. El gobierno saliente y el gobierno electo dieron inicio a la transición presidencial. El equipo de Lula inició el diálogo con el gobierno de Bolsonaro. El ministro de Casa Civil, Ciro Nogueira, informó que el presidente Jair Bolsonaro lo autorizó a comenzar la transición con los representantes de Lula. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. El coordinador de comunicación de la campaña del petista, Edinho Silva, se contactó con el ministro de Casa Civil, Ciro Nogueira, para coordinar las tareas. En los próximos días, el vice de Lula, Geraldo Alckmin, encabezará la transición. Se prevé la creación de un equipo con unos 50 miembros y conformado por los principales líderes del PT y de los partidos de la coalición que construyó Lula. Por otro lado, en Brasil, la policía dispersó a los bolsonaristas que mantenían más de 200 bloqueos de carreteras. Creció la tensión, dado que simpatizantes del presidente Bolsonaro permanecían más de 200 cortes, pese a la decisión del Supremo Tribunal Federal, que ordenó despejarlos. La Policía Federal de Carreteras inició el operativo para liberar los bloqueos que continúan en varios puntos del gigante sudamericano. En otros sectores, como en 4 puntos de Río de Janeiro, comenzaron a despejarse. Los primeros reportes indican que se ha tenido que lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Por su parte, la Policía Militar de San Pablo informó que 14 carreteras del estado están completamente bloqueadas. Además, 102 están parcialmente cerradas y 48 han sido liberadas. En tanto, la policía de Minas Gerais dio a conocer el listado de los puntos que ya liberó de los bloqueos. Bolivia. El conflicto por el censo no para y hay nuevos enfrentamientos. La oposición pidió una sesión especial de la OEA por el conflicto con el gobierno sobre el censo. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió a la Organización de Estados Americanos una sesión especial de cancilleres sobre el conflicto por el censo en Bolivia, que lleva 11 días de paro indefinido. Como bancada de la Alianza Política Creemos y víctimas de la actitud criminal del gobierno boliviano, solicitamos al Consejo Permanente de la OEA abordar con carácter urgente y en una sesión especial, refiere el partido opositor. A consideración del partido opositor, el gobierno del presidente Luis Arce incurrió en un actuar ilícito y reprochable por el uso de la violencia y la comisión de ilícitos internacionales. Por otra parte, el presidente Luis Arce
alertó que existe una amenaza de un nuevo golpe de Estado y ordenó cambiar la cúpula de las Fuerzas Armadas. El mandatario anunció el cambio con el desafío de que el pueblo vuelva a confiar en ellas. A los militares, que tomaron posesión durante una ceremonia en la Casa Grande del Pueblo, Arce les exigió que respeten los procesos democráticos que se vieron vulnerados por una feroz represión durante el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez. Las Fuerzas Armadas también fueron un actor clave en la fuerte presión que derivó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales. Arce señaló que la nueva casta militar deberá enfocarse en el desarrollo de capacidades y la interoperabilidad en temas como la gestión de riesgos por desastres naturales, el combate al narcotráfico y la seguridad en fronteras. Jaime Zavala, que juró como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convocó a los bolivianos a dejar de lado el odio y la intolerancia. Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reunieron en Caracas. Los mandatarios abogaron por el reintegro de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y al sistema de derechos humanos de la OEA. En su primer cara a cara con Maduro, después de que Caracas y Bogotá restablecieran relaciones bilaterales en agosto pasado, Petro expresó disposición a recomenzar después de 3 años de ruptura antinatural. Venezuela, que originalmente se integró a la comunidad en 1973, se retiró del bloque en 2006 por decisión del expresidente Hugo Chávez, luego de los tratados de libre comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos. El fallecido líder calificó entonces a la comunidad andina de gran mentira y apostó en su lugar por el Mercosur. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia después de que el gobierno derechista de Iván Duque reconociera al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado por cuestionamientos a la reelección de Maduro. En otra línea, Maduro y Petro firmaron una declaración en la que, entre otros puntos, convinieron en crear y o activar mecanismos conjuntos de seguridad en la frontera común de 2.200 kilómetros, golpeada por el narcotráfico, el contrabando y grupos armados. Estamos mezclados por la historia, por una raíz común y por la sangre. Por tanto, separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida. No utilizaría peyorativos que bien merecerían, porque cualquiera que sean las formas políticas que se adopten en una u otra nación, la amistad de los dos pueblos debe mantenerse. Eso nos lo enseñaron los europeos, que se mataron por decenas de millones. Diversos temas de la cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela, dos países que tenemos una marca en la historia, una marca para la hermandad y el entendimiento. Y además tenemos un destino común, sin lugar a dudas. Colombia y Venezuela, si algo tenemos, es un destino común entre nuestros pueblos. Y los gobiernos estamos obligados, en la diversidad de nuestras visiones, siempre a trabajar por el bien común de Colombia, por el bien común de Venezuela. Juan Guaidó exhortó al presidente Petro a pedirle a Maduro elecciones libres en Venezuela en vez de normalizar una dictadura. El mandatario interino de la nación fronteriza emitió vehementes cuestionamientos contra el primer mandatario colombiano. A través de redes sociales, tildó de dictador al jefe del régimen que vive en Venezuela desde hace años y cuestionó a Petro por llamar presidente a quien dirige los destinos de la nación fronteriza desde que murió de cáncer el entonces mandatario Hugo Chávez. Asimismo, Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que la llegada del primer mandatario colombiano al Palacio de Miraflores para reunirse con su homólogo hará que se normalicen las violaciones a los derechos humanos de las que acusan a Nicolás Maduro.
Crecen las protestas en Cuba. En octubre se registraron más manifestaciones que en el comienzo del estallido social de 2021. El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó durante el mes de octubre 589 protestas públicas de diversa índole en Cuba, incluidas 71 tomas de calles con cacerolazos, marchas y barricadas, casi el doble que en septiembre. De las 589 protestas ocurridas en octubre, 45% del total estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, mientras que el resto fueron originadas por demandas de derechos económicos y sociales. Chile. Los incendios dejan 36 viviendas afectadas y 9 heridos. Las autoridades chilenas informaron de forma preliminar que al menos 30 viviendas resultaron dañadas y 7 personas heridas en un incendio activo en la zona de Monte Patria, en el norte del país, que se suman a otras 6 casas y otros 2 lesionados en otro sector, mientras monitorean el avance del fuego en 2 regiones. La Oficina Nacional de Emergencias reportó 21 incendios forestales en todo Chile, 10 de los cuales continúan activos. Otros 10 estarían controlados y 1 fue extinguido. El más importante es el que afectó 3 hectáreas y las viviendas de Monte Patria en la región de Coquimbo, considerado de comportamiento extremo según el parte de las autoridades y de especial gravedad por su cercanía a sectores habitados o infraestructura crítica. Otro incendio ya controlado en Los Arenales, en la región metropolitana, dejó 2 heridos, 6 viviendas y 4 bodegas afectadas. La ministra del Interior, Carolina Toja, evalúa las próximas medidas en la región de Coquimbo en el norte y Maule en el sur, las 2 en alerta roja por los incendios. Colombia. El ministro de Hacienda espera que se normalice el dólar ante la suba desmesurada de ayer. José Antonio Ocampo explicó que todas las monedas de la región se han devaluado por la incertidumbre que genera la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este martes, la divisa norteamericana superó los 5.000 pesos, el nivel más alto de la historia. De esta manera, el funcionario atribuyó el alza del dólar en Colombia a la incertidumbre de cuánto va a subir su tasa de interés la Reserva Federal, y también sobre cómo reaccionan las otras tasas, sobre todo las de largo plazo, como las de 10 años, que son las relevantes. La Reserva Federal ha elevado 5 veces su tasa de interés en 2022, desde los 0.25 hasta el 3.25%. Su principal motivación es poner freno a la fuerte inflación que surgió en Estados Unidos durante la pospandemia y que se ha agudizado por factores como la guerra en Ucrania. La inflación de Perú superó el 7% este año. El índice de precios al consumidor en Lima, referencia para Perú, aumentó 0.35% este mes, impulsado principalmente por alzas en el sector transportes. Con este resultado, la variación de precios en los últimos 12 meses llegó a 8.28%, más del doble del rango metaanual de 3.7%, fijado por las autoridades económicas a inicios del 2022. En los primeros 10 meses del año, la inflación acumulada se situó en 7.5%. El resultado mensual se sustenta en el alza de precios observada principalmente en las divisiones de consumo, transportes con el 1.50% y restaurantes y hoteles con el 0.59%. Rusia condiciona la salida de grano de Ucrania a que se investigue un ataque con drones a su flota en Crimea. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conversó con su homólogo ruso Vladimir Putin y dijo estar confiado en restablecer el acuerdo sobre la exportación de cereales ucranianos
del que Rusia se retiró el sábado pasado tras un masivo ataque contra la flota del Mar Negro, del cual culpó a Kiev. Durante la entrevista, el presidente Erdogan expresó su confianza en la cooperación de todas las partes para encontrar una solución a este asunto, dijo la presidencia turca en un comunicado. El jefe de Estado turco aseguró que tomará las iniciativas necesarias con todas las partes implicadas para resolver los problemas relacionados con la implementación del Acuerdo de Estambul sobre las exportaciones de cereales. De acuerdo al comunicado del Kremlin, en esa conversación Putin confirmó la disposición de Rusia a suministrar cantidades significativas de granos y fertilizantes a África de forma gratuita. Por otro lado, Ucrania pide excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU por acelerar la crisis alimentaria mundial. Es por sus presuntos intentos de exacerbar la crisis alimentaria mundial tras suspender el acuerdo de exportación de grano ucraniano. Así lo afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien agradeció al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al canciller alemán, Olaf Scholz, su apoyo para que continúe la exportación de alimentos por barco desde los puertos ucranianos. Según el mandatario ucraniano, en su habitual discurso nocturno, los intentos de Rusia de exacerbar la crisis alimentaria indica claramente que seguirá oponiéndose a toda la comunidad internacional. Buques con granos siguieron zarpando el martes desde puertos ucranianos a través del corredor humanitario del Mar Negro, pero Rusia fue informada de ello. Moscú ya había advertido sobre el peligro de mantener los trayectos sin su visto bueno. El fin de semana suspendió su participación en el acuerdo para la exportación de granos desde Ucrania, denunciando un ataque con drones a su flota. El Centro de Coordinación Conjunta, que supervisa el acuerdo, aseguró que las exportaciones de granos se detendrán a partir del miércoles. En estos días el movimiento de barcos con productos agrícolas ha continuado, principalmente gracias a los principios de los socios, sobre todo la ONU y Turquía, que rechazan los esfuerzos rusos para destruir el acuerdo de granos, pero el corredor de cereales necesita una protección fiable y a largo plazo. Rusia advirtió el martes a Turquía, garante del acuerdo, que quiere garantías reales de Ucrania de que el corredor humanitario no se utilizará con fines militares. Turquía espera restablecer el pacto. En tanto, Estados Unidos acusó a Rusia de dejar morir de hambre a los habitantes de países en desarrollo. Cualquier acto, cualquier declaración, cualquier decisión del Kremlin de interrumpir esta iniciativa es esencialmente una declaración de que a Moscú no le importa. A Moscú no le importa si el mundo pasa hambre, a Moscú no le importa si la gente se muere de hambre, a Moscú no le importa si la crisis mundial de inseguridad alimentaria se agrava. Y las autoridades de la ciudad de Kiev anunciaron que recuperaron el martes el suministro de agua y luz tras ataques rusos contra la infraestructura que dejaron sin agua al 80% de los habitantes de la capital y sin electricidad a 350,000 hogares. En tanto, en el sur, en la región de Jersón, las fuerzas de ocupación rusas informaron que evacuarán a más civiles, además de los 70,000 que ya salieron de la zona ante una contraofensiva de Ucrania. Según información confiable, Kiev está preparando un ataque masivo con misiles en la presa de Kakhovka. Esto podría conducir a la inundación de muchas de nuestras áreas costeras en el margen izquierdo. Por eso me decidí por una evacuación adicional por el margen izquierdo. Estamos hablando de una zona de 15 kilómetros. Ucrania denuncia las evacuaciones como una deportación masiva hacia Rusia. La región Jersón es una de las 4 que Rusia se anexionó, aunque sin controlarlas totalmente. Las fuerzas ucranianas afirman que una contraofensiva en el frente oriental ha comenzado a tomar forma, con el objetivo de cortar la línea de suministro rusa hacia Lysychansk, ocupada. Estados Unidos acusa a Rusia de dejar morir de hambre al mundo. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que a Moscú no le importa que se agrave la crisis de inseguridad alimentaria en el mundo,
luego que Rusia rompiera el acuerdo de exportación de granos ucranianos. Cualquier decisión del Kremlin de interrumpir esta iniciativa es esencialmente una declaración de que a Moscú no le importa la alimentación de poblaciones en naciones subdesarrolladas, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. El organismo que supervisa el acuerdo de julio, también negociado por Turquía y la ONU, aseguró que las exportaciones de grano se detendrán a partir del miércoles, después de que Rusia anunciara el fin de semana su retirada del pacto. Por otra parte, Rusia extendió la evacuación de civiles en la región ucraniana de Jersón a la margen izquierda del río Dnieper. Las autoridades impuestas por Putin argumentan ante la población que posibles operaciones ucranianas cerca de la presa de la central hidroeléctrica de Nueva Jakhovka pueden generar inundaciones. Existe la amenaza de inundaciones en el territorio de la región de Kherson, con destrucción masiva de infraestructura civil y de una catástrofe humanitaria, aseguraron las autoridades rusas. La evacuación afecta a las localidades del distrito urbano de Nueva Jakhovka y de 6 municipios, todos ellos situados en la ribera izquierda del Dnieper. Además, tras los ataques masivos de Rusia, Ucrania lucha contra los apagones ante la inminente llegada del invierno. Por ahora, Rusia ha destruido un 40% de la infraestructura energética, lo que afecta a 16 regiones, según el gobierno de Ucrania. La última ronda de ataques fue el lunes, cuando un aluvión de drones y misiles rusos de crucero golpeó Kiev, Kharkiv y otras ciudades e interrumpió los suministros de agua y electricidad en una aparente represalia, por lo que Moscú describió como un ataque ucraniano a su flota en el Mar Negro. En toda la capital, los vecinos hacen acopio de estufas, mantas, ropa cálida y baterías de reserva para cargar dispositivos electrónicos. En este contexto, Kiev pide ayuda internacional para restaurar suministro energético. Siguiendo las instrucciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa trabajando activamente con socios internacionales para restaurar la infraestructura energética de Ucrania, dañada como resultado del terrorismo ruso con misiles, declaró en una nota el titular de esa cartera, Dmytro Kuleba. Ya hemos acordado el suministro de equipos por los gobiernos y empresas de 12 países: Israel, España, Italia, Lituania, Alemania, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia y Francia, agregó el ministro. En total, estamos hablando de 954 unidades de equipos energéticos. Los primeros lotes de ayuda ya están en Ucrania. El resto se espera en un futuro próximo. Seguimos trabajando para aumentar la gama de socios y la cantidad de apoyo, dijo Kuleba en un comunicado. Luego de semanas de protestas en contra, Rusia finalizó las actividades de movilización militar parcial. El Ministerio de Defensa ruso informó que todas las actividades de la movilización militar parcial y la entrega de citaciones para combatir en el frente en el conflicto contra Ucrania se han detenido luego de las intensas manifestaciones registradas en contra de la medida y las críticas por parte de la sociedad. Todas las actividades relacionadas con el reclutamiento de reservistas para el servicio militar por parte de las oficinas de aislamiento militar y los gobiernos regionales fueron suspendidas. La preparación y entrega de citaciones militares ahora están suspendidas. Además, indicó que los informes sobre la movilización parcial debían presentarse antes de este martes y para ello habían enviado instrucciones a los comandantes de las tropas en los distintos distritos militares. Ecuador. Guillermo Lasso canceló su viaje a Estados Unidos luego de ataques con explosivos registrados en Guayaquil y Esmeraldas. El primer mandatario había notificado a la Asamblea Nacional que se iba a ausentar del país del 2 al 6 de noviembre.
El presidente busca seguir liderando en ese territorio la lucha frontal contra la amenaza que representa para el país el narcotráfico y las bandas organizadas. La decisión del mandatario radica en los ataques registrados con el uso de explosivos durante la madrugada, 3 dotaciones en Esmeraldas y 6 en Guayaquil. Además, la muerte de 2 policías en un ataque con armas de fuego y 2 más que se encuentran heridos en proceso de recuperación. Los atentados se habrían iniciado por la alerta de la reubicación de varios presos en las cárceles de dichas ciudades. El gobierno calificó a estos hechos de actos cobardes y prometió que no quedarán en la impunidad y que la delincuencia no lo va a doblegar. La Organización Panamericana para la Salud advirtió sobre el avance del brote de cólera en Haití. Se han reportado cientos de casos sospechosos, decenas de cuadros confirmados y 36 muertes por cólera hasta mediados de octubre. El ente indicó que después de 3 años libre del cólera, Haití vuelve a tener un brote que coloca en riesgo la vida de 1.2 millones de niños que residen en las zonas donde se han reportado los casos de la enfermedad. Por su parte, la ONU alertó que el cólera no es el único peligro que enfrentan los niños en ese país, ya que también son amenazados por la violencia y la desnutrición. Con respecto a la nutrición infantil, el ente acotó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha contabilizado unos 100.000 niños menores de 5 años de edad con desnutrición aguda grave. Igualmente explicaron que la situación es alarmante, pues los niños desnutridos tienen un mayor riesgo por el brote de cólera que se está desarrollando. Ante esta situación enfatizaron en la necesidad de una acción inmediata para proteger a los niños en ese país, siendo el grupo más vulnerable de la población. Países latinoamericanos buscan establecer con Estados Unidos rutas seguras para migrantes. La iniciativa surgió tras una reunión entre una delegación de Estados Unidos con representantes de las direcciones de migración de Costa Rica, Colombia y Panamá, que actuó como anfitrión. Los estados presentes estuvieron de acuerdo en el establecimiento de rutas seguras y formales que ayuden a combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y, sobre todo, salvaguardar la seguridad. En la cita se lograron establecer 7 puntos para la elaboración de una hoja de ruta para enfrentar la migración irregular, que volverá a ser discutida el próximo día 9. La reunión se produjo en medio de la crisis migratoria que atraviesa Panamá, donde más de 200.000 personas, principalmente venezolanos, cruzaron este año la inhóspita selva del Darién. El movimiento de protesta en Irán no cesa pese al aumento de la represión. Habitantes de un distrito de Teherán gritaron el lunes eslóganes de protesta como "muerte al dictador", y las fuerzas de seguridad usaron granadas aturdidoras para dispersarlos. El país se ha visto sacudido durante las últimas 6 semanas por manifestaciones multitudinarias tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años que fue arrestada en Teherán por la policía de la moral, acusada de incumplir el estricto código de vestimenta del país. Las autoridades advirtieron a los manifestantes que es el momento de abandonar las calles, pero las protestas continúan en áreas residenciales, grandes avenidas y universidades del país. El régimen tiene un nuevo desafío, ya que las ceremonias que marcan según la tradición iraní los 40 días después de un fallecimiento, organizadas para las decenas de víctimas de la represión, podrían convertirse en un foco de protestas. Las manifestaciones se nutrieron del enojo hacia las estrictas reglas de vestimenta para las mujeres en Irán, pero ahora incluyen reivindicaciones populares contra el régimen que gobierna Irán desde la revolución de 1979. Activistas por los derechos humanos denuncian que miles de personas fueron arrestadas en la represión, mientras el Poder Judicial iraní señala que 1000 ya fueron acusados por su conexión con los disturbios. Sigue la polémica en Twitter. Nuevo equipo de asesores despedidos en puerta y una nueva versión paga de la red.
Elon Musk sigue estudiando la plataforma y los cambios que le va a incorporar, rodeado de las personas de confianza de sus compañías. Elon Musk adquirió el dominio total de Twitter el último jueves y desde entonces, fiel a su estilo, solo ha generado un sinfín de polémicas en torno a ello. El mismo día que se conoció la noticia, disolvió el directorio de la compañía. A menos de una semana, el nuevo director desembarcó en las oficinas de San Francisco, rodeado de su equipo de expertos de sus otras compañías. Además, Elon Musk anunció que va a lanzar la versión premium de Twitter, que entre otras cosas, va a permitir a las personas obtener el signo de verificación y una etiqueta secundaria debajo del nombre de figuras públicas por $8 mensuales, mientras que en el resto del mundo será ajustado por país en proporción al poder adquisitivo. El primer ministro de India, Narendra Modi, visitó el martes el sitio del derrumbe del puente colgante de Morbi en el oeste del país. Aquí más de 130 personas murieron el domingo, cuando la estructura colgante se desplomó, provocando que cientos de personas cayeran al río. Entre los fallecidos hay 47 niños. 2 días después de la tragedia, los rescatistas siguen revisando el río en busca de víctimas que permanecen desaparecidas. Hoy lanzamos estas operaciones de búsqueda de 1 o 2 personas que creemos están desaparecidas. Por eso hoy por la mañana nuestros equipos con barcos y buzos de profundidad iniciaron las operaciones de búsqueda junto con los buzos de la Armada India y otras agencias. El puente peatonal, que tenía 150 años de antigüedad, acababa de ser renovado. El domingo estaba lleno de gente celebrando el último día de la fiesta del Diwali. Hasta ahora 9 personas fueron arrestadas bajo cargos de homicidio, entre ellos 2 gerentes de la empresa a cargo de la renovación del puente, 2 subcontratistas, 2 vendedores de billetes de acceso acusados de haber vendido demasiados y 3 guardias de seguridad. Dinamarca. La izquierda consiguió la mayoría por un escaño legislativas. Después de una larga noche electoral que no se decidió hasta el encuentro de los últimos votos, el bloque de 5 partidos de izquierda obtuvo 87 escaños en Dinamarca continental y 3 en los territorios autónomos de Islas Feroe y Groenlandia, alcanzando una mayoría de 90 de los 179 diputados del Parlamento. Con 50 diputados y 27.5% de los votos, los socialdemócratas se consolidan como primera fuerza, pero no quieren gobernar en solitario y multiplican los llamados en busca de socios, incluso en el centro y la derecha. Hemos conseguido las mejores elecciones en más de 20 años, celebró Frede Kirsen ante sus seguidores. El bloque de la derecha y la extrema derecha se quedó con 72 escaños más, uno en la isla de Feroe, mientras que el nuevo partido centrista, Los Moderados, que confiaba en ser árbitro parlamentario, se quedó con 16. Militantes ecologistas intentaron ingresar en la oficina del primer ministro británico. La residencia y despacho del primer ministro británico, Rishi Sunak, se vio invadida este martes por una marea de chalecos naranjas que se manifestaron en la vereda e incluso intentaron ingresar en la residencia. El grupo Just Stop Oil eligió como sede de su más reciente concentración Downing Street, donde ecologistas se manifestaron en repudio a las nuevas disposiciones sobre el fracking en el país y pidieron la acción inmediata del gobierno. Las imágenes, que rápidamente fueron difundidas por la organización en su cuenta de Twitter, muestran a las personas con sus chalecos naranjas, característicos, trepando las rejas del establecimiento. Otros, en cambio, permanecieron con sus pancartas en la calle, bloqueando el paso de los autos, y algunos pegaron sus manos al suelo con pegamento. Junto a esto, el grupo pidió a las autoridades que renuncien a los nuevos proyectos petroleros y gasistas y la imposición de un nuevo impuesto excepcional sobre los beneficios de las compañías petroleras. Asesinaron a balazos al rapero Takeoff,
mientras jugaba al bowling. Ocurrió en Houston, Texas. Tras un altercado, el músico fue baleado en un local de bowling. Tenía 28 años. Su compañero de la banda Amigos, Quavo, resultó ileso. El músico, cuyo verdadero nombre era Krishnik Carvival, era parte de Amigos junto con Quavo y Offset. Se hallaba en el local con Quavo, otro integrante de la banda, cuando la policía fue alertada sobre disparos y una persona muerta en el lugar. Otras 2 personas fueron baleadas y llevadas a hospitales del área en vehículos particulares, dijo la policía. El personal de seguridad en el área escuchó los disparos, pero no vieron quién los hizo, dijo un portavoz policial. Otras 2 personas resultaron heridas y se encuentran hospitalizadas. No se anunciaron arrestos.